Gracias, Miguel. Gracias a todos por su asistencia a esta convocatoria del Partido Socialista. A mí me gustaría comenzar por señalar que esta rueda de prensa se celebra porque desde hace algún tiempo se vienen produciendo declaraciones que afectan a la honorabilidad de mi gestión en el periodo que ejercí como consejero delegado de los CAT. Me gustaría centrar mi intervención en dos mensajes fundamentales. El primero, que en contra de lo que dice Astrid Pérez, la deuda real generada durante los 2 años y medio de mandato que me correspondieron asciende a 7,5 millones de euros y no a los 14 millones o 10 millones, según el día al que le toque, que ha manifestado Astrid Pérez. En segundo lugar, desmentir rotundamente las acusaciones de trato de favor a determinados proveedores y determinadas empresas, así como las acusaciones de haber quebrantado la Ley de Contratos del Estado o las instrucciones de contratación de la EPEL. En resumen, lo que Astrid Pérez ha venido denominando las irregularidades en la gestión de los CAT. Según la consejera de los centros, estos tienen una deuda a 31 de diciembre de 2009 de más de 14 millones de euros, según un detalle que todos ustedes conocen y deben tener en su poder porque formaba parte de una presentación que realizó a comienzos del mes pasado. En ella observarán ustedes una serie de cantidades, proveedores, deuda con la Seguridad Social, canon de los ayuntamientos, canon del Cabildo. Ahora volveremos sobre ese tema, pero me van a permitir que lo hagamos introduciendo una serie de aspectos que ella no tuvo en cuenta. En primer lugar, el tema del canon. Con respecto al canon del Cabildo, les recuerdo que el canon del Cabildo, la deuda actual, se compone de varias partidas, algunas de ellas correspondientes a la etapa de Pedro Sanginés. En concreto, 3.481.091 euros corresponden a la época de Pedro Sanginés y 5.016.666 corresponden a la época de mi gestión. Hay una serie de cuestiones que quisiera aclarar. Primero, que se produce una diferencia de 583.334 euros porque Astrid Pérez no se ha dado cuenta todavía de que, a pesar de que ella lo aprobó en el Pleno, el canon de este año es inferior al canon del año pasado porque tiene una parte que se calcula, se prevé en función del número de visitantes. Este año, por primera vez, y volveremos sobre ellos en los presupuestos, se ha previsto una reducción del número de visitantes en función de la crisis y, por tanto, el canon se fijó por menor cantidad. Ella, a la hora de hacer sus cuentas, tal vez por las prisas, se ha equivocado en esos casi 600.000 euros. Por tanto, destacar que la cantidad adeudada al Cabildo hay 3.481.000 euros que corresponden a la época anterior. Me parece importante destacar que si a Astrid Pérez le parece tan necesario dejar bien clara la deuda heredada, creo que su sentido del juego limpio, de la decencia política, le debiera obligar a dejar bien claro que parte de esa deuda correspondía al periodo de Pedro Sanginés. No lo ha hecho, me he visto obligado a hacerlo yo en este momento. Pero al igual que no lo ha hecho con el canon del Cabildo, tampoco lo ha hecho con el resto de partidas. Miren, al finalizar el mandato de Pedro Sanginés, como les decía antes, había una deuda de 3.481.091 euros, solo con el Cabildo. Pero es que con los ayuntamientos en ese momento existía una deuda de 1.305.481 euros. Pero es que además, como es lógico, a los proveedores, a la Seguridad Social, también se les adeudaba dinero en ese momento de la deuda corriente, la deuda viva que mantienen los centros, algo que doña Astrid Pérez no incluye en su cuadro y no da esa explicación. Sí quiero aclararles que la cantidad de proveedores, acreedores y de Seguridad Social se las he dado aproximada por una estimación, puesto que no tengo en este momento los datos. Y ahora volveremos también sobre ello. Reconozco, por tanto, que esa deuda que Astrid fijaba atribuyéndosela a mi gestión de más de 10 millones de euros es de 7,5 millones de deuda generada durante esos 2 años que estuve al frente de los CAT. Sin ánimo de justificarme, sino en favor a la verdad, debo aclarar que esa cantidad corresponde a la caída brutal de ingresos durante los años 2008 y 2009 y a las inversiones en obras de mantenimiento y modernización necesarias en algunos casos para mantener abiertos determinados centros. La razón de ese desfase, por tanto, es el cálculo erróneo que ha realizado Astrid Pérez y, por otra parte, la no inclusión de esas partidas que les decía antes que provenían de la época anterior. 7,5 millones de euros de deuda, por más que sean bastante menos de los 10 o 14 que me atribuía Astrid Pérez, exigen una justificación
y es la que voy a tratar de dar en este momento. Como les anticipaba, el incremento del endeudamiento se debe a dos factores fundamentales. Por una parte, la crisis turística que ha provocado una bajada brutal de los ingresos durante los años 2008 y 2009. Y por otra parte, como también les anticipaba, a las inversiones en obras de mantenimiento y modernización necesarias en algunos casos para poder mantener abiertos los centros. En el primer aspecto, que tal vez será el más pacífico y en el que todos podemos coincidir, porque las cifras no admiten interpretación, en los años 2008 y 2009 se ha producido una caída brutal, como les decía antes, de la facturación. Astrid Pérez, en su rueda de prensa, y tengo que agradecérselo, decía que parte de esa deuda estaba justificada en la caída de facturación y hablaba de 1.200.000 euros. Y es cierto, había bajado 1.200.000 euros, pero solo en el año 2008. No dio la cifra de bajada correspondiente al año 2009. Y olvidó destacar que con respecto al último ejercicio normal, en el que no teníamos crisis, esa bajada superaba los 3,5 millones de euros. Por tanto, a diferencia de lo manifestado por Astrid Pérez, los centros dejaron de ingresar casi 5 millones de euros en el periodo en el que fui responsable, debido, como ya señalábamos, a la crisis internacional que, como todos ustedes saben, ha afectado especialmente al turismo. Al analizar esa herencia recibida, vuelvo a insistir en que Astrid, tal vez por las prisas, se olvida de considerar 3,5 millones de euros. En cuanto al monto del siguiente apartado que les decía que tenía importancia o que era fundamental a la hora de ocasionar esa deuda durante estos 2 años y medio, nos estamos refiriendo a 2.900.000 euros en inversiones realizadas en los centros. Tienen en pantalla en este momento un pequeño cuadro que destaca en cada uno de los centros y en cada uno de los años el importe de las inversiones que se realizaron. Podemos hablar, por ejemplo, en Jameos del Agua, que todo el proceso de restauración de la cocina, creación del cuarto de frío, obras de puesta en marcha de determinados ascensores, del elevador de los camerinos y demás, supusieron en torno al 1 millón de euros. O podemos ver cómo en las Montañas del Fuego la adquisición de unas guaguas que no contraté yo, que contrató y muy bien contratadas el consejero anterior, supusieron una inversión por encima de los 400.000 euros. En fin, toda esta serie de obras que se realizaron en los distintos centros arrojan un monto, como les decía, de 2.900.000 euros. Me gustaría destacar que la mayor parte de estas obras o estaban ya incluidas en el plan de inversiones de la EPEL, como por ejemplo la reforma de la cocina de Jameos del Agua, o se acometieron para adaptar los centros a la normativa vigente en la actualidad.